Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Tecnología de Granos. Esta es entonces la segunda parte de la clase final de la materia. En esta última clase lo que vamos a ver entonces es la tecnología del cultivo de maní, con especial énfasis en lo que es la producción de maní confitería, pero también sus derivados importantes como el aceite de maní. Bueno, entonces vamos directamente a empezar con la tecnología del maní. De nuevo vamos a recordar un poco brevemente en esta primera presentación y en algunas posteriores algunas cosas generales sobre la planta de maní, para aquellos que por ahí no participaron de la clase de cereales o como concepto general, porque la planta de maní, Arachis hipogaea, es muy particular, digamos, morfológicamente, sobre todo pensando en cómo se forman los frutos. Recuerdan que estos son subterráneos, ¿sí? Que luego de la polinización y fecundación del ovario, se entierra porque al crecer tiene geotropismo positivo, entonces busca la tierra, el ovario fecundado se introduce bajo la tierra y allí se va a desarrollar el fruto. Entonces es una leguminosa, es de origen sudamericano, en especial se ha encontrado que el centro de origen de la planta de maní es el norte argentino, sur de Bolivia y un sector de Paraguay también, digamos, en esa zona sería el origen de la planta domesticada de maní, que luego fue utilizada por los pueblos originarios, por el Imperio Inca y también por los guaraníes. También llegó hasta América Central, donde allí el nombre con el que se lo conoce es el de cacahuate, que significa básicamente cacao de la tierra, y en guaraní maní o mandubí, de allí viene la palabra que usamos en castellano. De todas formas, con la llegada de los colonizadores, ellos descubren las propiedades de este cultivo tan interesante y se lo llevan para Europa, y es en España donde se mejora las variedades de las cuales derivan la mayoría de los cultivares que se usan actualmente, y por eso tienen nombres de origen español. En cuanto a los principales productores del mundo, vemos que se produce mucho en lo que es Asia, principalmente en China, que es el principal productor de maní, pero también en la India, primero y segundo productor. Entonces, en varios países de África también son grandes productores. Fíjense que el tercero y cuarto son Nigeria y Sudán. Estados Unidos, otro gran productor. Y un poco más abajo podemos encontrar a Argentina. De todas formas, dentro de lo que es la producción mundial, hablamos que Argentina está ubicada en el 8º lugar. O sea, es un participante importante en la producción de este cultivo. En nuestro país, el maní tuvo un crecimiento sostenido en los últimos años, a pesar de ciertos vaivenes, específicamente en los últimos 2 campañas donde hubo problemas climáticos que hicieron bajar un poco la producción, pero básicamente desde el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, en especial tanto para la siembra, pero principalmente para la cosecha, el cultivo tuvo un gran impulso. Actualmente entonces se cosechan o se producen bien por encima del 1.000.000 de toneladas. Estamos hablando entre 1.000.000, 1.200.000, incluso superando esos valores de maní en caja, ¿no? Y recordemos que toda esta producción está concentrada en una provincia, en la provincia de Córdoba, en especial en el sur de la provincia de Córdoba, donde se produce casi el 90% de toda la cosecha de maní, del cultivo de maní. Se produce entonces en Córdoba. Podemos hablar de que es un cultivo de importancia nacional,
pero de desarrollo regional. Y bueno, en cuanto a los últimos años, si bien los datos no están cargados aún en la página del Ministerio, la Cámara Argentina del Maní, para la campaña 2019-2020, se estima o se proyectó una producción de 1.200.000 toneladas, un poco más de 1.200.000 toneladas de maní en caja. Fíjense que de eso, el mercado interno, eso para empezar corresponde a 884.000 toneladas de grano, de maní. De eso, 65.000 toneladas se destinan a lo que es el mercado interno. Unas 187.000 se muelen para producir aceite, 52.000 se utilizan como semilla y 580.000 toneladas se exportan directamente. Eso para la última campaña. En cuanto al consumo en nuestro país, es muy menor, es un consumo muy, muy reducido, no hay una costumbre de consumir maní como en los países, o sea, si comparamos con los grandes consumidores de maní, por ejemplo China, que consume aproximadamente 10 kilos de maní por habitante y por año, o al menos consumí eso en el año 2009, 2010, que son estos datos. Estados Unidos, por ejemplo, que consume 15 kilos de maní por habitante por año, mientras que Argentina, digamos que dependiendo del año, varía el consumo entre 175 y 270 gramos de maní por año. Básicamente maní en cáscara o maní descascarado directo, pero nada más. Aceite de maní prácticamente no se consume directamente, no se observa en góndola. El principal consumidor ahí es China y la India, son países en el que el aceite de maní es muy tradicional. Con el objetivo de aumentar un poco el consumo interno, algunas de las empresas locales han intentado diversificar y mejorar todo lo que es el packaging de sus productos. Por ejemplo, una empresa bastante conocida del sector y que seguramente conocen algunos de sus productos si los han visto en góndola, como es Maní King, por ejemplo, tuvo esa estrategia, ¿no?, de mejorar el packaging, hacer productos diferenciados, maní pelados con y sin sal, preparaciones de maní, incluso pasta de maní. Y bueno, la idea es incentivar un poco el consumo local que es tan reducido, con una mayor especialización de los productos. Porque tradicionalmente en nuestro país lo que se comercializaba es maní en caja directamente, incluso a granel, como a veces encontramos en algún supermercado, donde simplemente agarramos el maní en caja directamente. En cuanto a lo que, como vimos, la Argentina es un gran exportador de maní. Principalmente el destino mayoritario del maní argentino es la Unión Europea, porque el maní argentino es de alta calidad, el maní confitería, ¿no?, es de muy muy buena calidad. Entonces la mayor parte de ese maní de alta calidad va a la Unión Europea. Principal consumidor o compradores son los Países Bajos, ¿sí?, o sea, Holanda, lo que comúnmente se denomina Holanda, principalmente de maní sin cáscara, maní confitería, y maní blancheado, que es el maní descascarado, sin digamos la cubierta seminal, o maní preparado o maní conservado. En cuanto también es el principal destino de la producción de nuestro aceite refinado, mientras que el aceite bruto, el principal destino de nuestro aceite bruto de maní, es China, justamente. Luego les dejo algunos datos recopilados por la Cámara Argentina del Maní sobre el sector manicero argentino, donde se muestra la gran importancia de este sector, de esta cadena que está muy integrada, tiene una fuerte integración vertical, es decir,
desde la industria hasta los productores, se encuentra todo sumamente integrado y concentrado, como vimos en el sur de la provincia de Córdoba. Cerca del 80% de la superficie se realiza a parcería. La demanda de maní, por supuesto, al exportarse tanta cantidad, está muy expuesta a las condiciones del mercado mundial y prácticamente toda la producción es industrializada de alguna forma en nuestro país. Eso implica una gran fuente de empleo, ¿sí? Según la Cámara del Maní, se estiman 12.000 puestos de trabajo empleados por esta cadena. Hay 25 empresas aproximadamente. Argentina es el séptimo, sexto productor, dependiendo del año. Es el primer exportador de preparaciones de maní y el tercer exportador de maní crudo. Dejo alguna información también subida sobre esta cadena con más detalles. En cuanto al grano propiamente, a las propiedades químicas, es un grano, si bien es una leguminosa, es un grano que tiene casi el 50% de su sustancia de reserva en forma de materia grasa. Tiene muy buenos niveles de proteína, por supuesto, entre 20 y 25. En cuanto al perfil acídico, sea los ácidos grasos, vemos que tiene un buen porcentaje de ácido linoleico, ¿sí? Del 33% y casi un 50% de ácido oleico. O sea, hay un balance interesante ahí de ácidos grasos insaturados. Tiene un 20% de ácidos grasos saturados, lo que lo convierte en uno de los aceites de origen vegetal con valores más elevados de ácidos grasos saturados, y apenas trazas de ácido linolénico u omega 3. También ahí hay una tablita con los precios, ¿no? Como para que veamos que los valores en precios FOB en dólares por tonelada son muy interesantes, tanto para lo que es maní confitería, que es el principal objetivo de la cadena, como del aceite de maní. Son valores realmente muy buenos. A continuación, en las diapositivas hay imágenes en realidad de la parte de la planta, de vuelta retomando por las características tan particulares, ¿no? De la floración. Eso lo vimos en cereales, lo pueden ver ahí en más detalles, cómo entonces luego de la fecundación el ovario se introduce en la tierra y el fruto se va generando subsuperficialmente. Pero es simplemente como para recordar esto. En cuanto al fruto en sí, recordemos entonces que es un fruto completo que tiene una cáscara que se lleva buena parte del peso total del fruto, es un 20-30% que es cáscara, que es algo que se pierde en el proceso. En realidad no se pierde del todo, sino que se aprovecha de alguna forma, pero obviamente no es el objetivo principal. Aparte de eso, bueno, la semilla, aparte de lo que mencionábamos, tiene un buen balance de aminoácidos, eso lo dijimos recién, pero también es rica en fósforo, en vitaminas, como la tiamina, la riboflavina, la niacina y en fitoesteroles, ¿sí? Y también ahí vemos que el tamaño del grano, tamaño y peso en realidad, que se determina mediante el uso de zaranda, distintos tipos de zaranda, genera cierta clasificación que es muy utilizada dentro de lo que es la industria del maní y el cultivo, porque es muy tradicional clasificar los granos según su tamaño y su peso en granos por onza, ¿sí? Por una medida de peso no del sistema decimal, pero que se utiliza tradicionalmente. Entonces tenemos distintas categorías de 30 a 35 granos por onza, 35 a 40 granos por onza, 40 a 45, 50 a 60, 60 a 65, 70 a 75 y 90 a 95. Esta clasificación se usa tanto para seleccionar la semilla, por ejemplo, más apropiada para la siembra, como cuando en la industria separamos por tamaños también. En cuanto a las variedades, de vuelta esto es de la parte de cereales, pero básicamente acá estas son las variedades que mencionaba, que tenían nombres españoles. En nuestro país todo lo que se siembra actualmente son variedades de tipo runner, ¿sí? Que pertenece al tipo botánico Virginia, que son de porte más bien rastrero erecto, pero más rastreras que las otras, y ahí pueden ver algunas de sus características.
Cuando llegamos a la cosecha, recordamos que el cultivo todavía está verde, el follaje está verde. Lo que hay que buscar es bajo la superficie cómo están los granos, cuando el 50% de las cajas son de color interno intenso. Ese es el momento ideal para la cosecha. Recordamos que la cosecha entonces tenía una serie de etapas. Primero se arrancan las plantas y se invierten y se hileran, se mantienen hileradas un par de días hasta que el follaje se termina de secar, y luego se levanta la hilera mediante una máquina especial que se llama descapotadora, que además de levantar la hilera separa el follaje de las cajas, ¿sí? Hay algunas imágenes de la maquinaria. Esto de vuelta lo vimos en cereales, pero está bueno recordarlo. Una vez que ya tenemos las cajas separadas del follaje, eso se almacena, y la humedad ideal para el almacenamiento seguro y luego la industrialización es del 9%. Una humedad bastante baja, por lo que es muy habitual el secado del maní. Otro dato también importante es la consideración de las aflatoxinas, algo que vimos en la primera parte de esta materia como un tema general. Recordamos que el maní es susceptible de ser atacado por Aspergillus, principalmente por Aspergillus flavus, que produce unas toxinas de mucha importancia, de gravedad, sus perjuicios. Entonces la legislación a nivel internacional es muy estricta en cuanto a las tolerancias de aflatoxinas. De todas formas, en general, la producción de maní argentino en Córdoba es bastante sana en ese sentido, por las condiciones ambientales que se producen al momento de la cosecha y del descapotado, por lo que es difícil el que sucedan problemas de aflatoxinas. De todas formas, todo esto está estrictamente controlado debido a las tolerancias permitidas, sobre todo cuando se piensa en exportar a países de la Unión Europea, donde los límites son bajísimos, de 1 a 5 partes por billón. Bueno, a continuación les mostramos las normas de comercialización. Vamos a ver que para maní tenemos 3 normas de comercialización, dependiendo del destino de la producción. Si hablamos de maní en caja directamente, acá en la norma contemplamos 3 rubros: tierra, cuerpos extraños y granos sueltos. Cuando hablamos de maní para la industria aceitera, y la norma de comercialización es muy similar a la de otras oleaginosas, donde encontramos contenido de materia grasa, acidez, y luego, tierras, cuerpos extraños y el porcentaje de humedad, por supuesto. Y finalmente tenemos el maní de tipo confitería, donde ahí sí tenemos 3 grados, dependiendo la proporción de granos dañados y de cuerpos extraños. Además, se puede clasificar según el color de su tegumento, en colorado, rosado y rosado pálido. En cuanto a los usos del maní, son variados. Como les dijimos, en nuestro país el principal proceso de industrialización es el de maní confitería, que es un proceso relativamente sencillo, pero que lleva a un producto de alta calidad. Digamos, el maní crudo sería el de menos proceso, maní confitería entero. También puede estar partido, ¿sí?, para otro tipo de preparaciones. Maní blancheado, que es el cual es maní descascarado, pero sin las cubiertas seminales, las cubiertas rosadas. Por eso se dice blancheado. Después tenemos también maníes preparados, saborizados, muy habituales actualmente. Y otros derivados que por ahí en nuestro país no se consumen prácticamente, como la pasta y la manteca o mantequilla de maní, pero en otros países como Estados Unidos son muy, muy, muy habituales. También hay grana de maní, que es para la preparación en la confitería, en uso en tortas y ese tipo de elaboraciones. El aceite de maní, y de este proceso de la producción de aceite obtenemos también harina y pellets de maní para alimentación animal. Y finalmente nos quedan las cáscaras, que si bien por ahí pueden verse como un desperdicio, se les puede dar algún tipo de utilidad. Se puede usar como fuente de energía calórica, es decir, quemándolas para obtener energía, o se han hecho hasta paneles con cáscaras de maní, porque tiene propiedades
que aíslan de sonido, por ejemplo. Bueno, hay distintas imágenes de estas preparaciones o productos que se obtienen del proceso de maní confitería, los tamaños que veíamos en granos por onza, en los cuales son clasificados. Acá tenemos un esquema básico de lo que es la cadena del maní, ¿sí? En cuanto a porcentaje, qué porcentaje va a cada uno de estos procesos, ¿sí? Recordemos que el maní primero lo cosechamos con cáscara, por supuesto, y después nos queda un 80% del maní sin cáscara, maní bruto. De ahí puede tener dos destinos: el maní de la industria aceitera, que es un 20 o 10%, o la industria del maní confitería, que es un 50-60%. Ahí podría verse que la industria aceitera es un subproducto en realidad. En realidad es un producto de alto valor, pero que su destino se determina principalmente en base a la clasificación del maní que llega en bruto a la industria, y que aquel maní que no alcanza las clasificación o las propiedades para ser industrializado y vendido como maní confitería pasa entonces a la industria aceitera. Esto se ve en este esquema bastante completo de todo el proceso en general. Fíjense que a la recepción de inspección de la mercadería sucede una primera selección, ¿sí? Donde aquellos maníes que cumplan con las condiciones de limpieza, tamaño y sanidad adecuados para consumo humano directo pasan a el proceso de maní para confitería, y lo que no clasifica se deriva a la elaboración de aceite. Ese maní que sigue para confitería pasa por el proceso de secado para obtener una humedad menor al 9%. Luego tenemos una segunda selección, una limpieza del producto, y llegamos al proceso de descascarado. Luego del proceso de descascarado, que tenemos las semillas sueltas de maní, ahí tenemos una nueva selección, y aquellos maníes que no clasifican para destinarse a confitería también se derivan a su procesamiento como aceite. Luego de esa selección y esa clasificación por tamaño, se envasan como maní para confitería o siguen algún otro proceso especial cuando hablamos de maní partido, blanchado, etc. El proceso de maní para aceite es igual al que vieron en otras oleaginosas, ¿sí? Con un proceso de laminado, extrusado y extracción por solventes. Y en el caso del proceso de pasta de maní, ahí vamos a hablar de un proceso de molido. Puede tener hasta 2 moliendas para obtener el producto de pasta de maní. Bueno, entonces el proceso inicial de toda esta cadena es el secado. Como vimos, tenemos que tener un 9 o menos por ciento de humedad, hasta 7, para evitar daños. Este secado puede hacerse en secadoras de tipo más tradicional, pero también en secadoras más adaptadas al proceso, que son diseñadas ad hoc, utilizando acoplados, como se ve en la imagen ahí inferior, y las temperaturas tienen que estar muy controladas. Para maní confitería no deben superar el 35 grados centígrados, y es casi más o menos muy similar a lo que es para semilla, que ya es bastante estricto. Entonces el secado es muy cuidadoso. Luego tenemos la recepción, el almacenamiento, la limpieza, que es tan importante como en todos los procesos industriales, y el proceso de descascarado. Y luego vienen todas las etapas de selección que hemos ido mencionando. Hay distintas etapas o procesos de selección. Se utilizan máquinas vibradoras en una primera etapa. Luego, en una segunda etapa, pasamos a una selección electrónica con esta maquinaria específica que puede detectar distintos defectos en el maní y los va eliminando automáticamente. Y también hay una etapa manual más
digamos, concienzuda, utilizando personal específicamente, que hacen un picoteo de aquellos granos defectuosos. Y finalmente hay una tercera etapa en que se clasifica directamente el grano según el tamaño. Suele también, sobre todo cuando es para consumo directo, pasar por un breve proceso de horneado para desactivar algunos compuestos antinutricionales que tiene el maní crudo, y luego si este va ablanchado también este es un proceso adicional, ¿no? Que es básicamente eliminar la cubierta seminal del grano. Ese es básicamente el proceso a grandes rasgos. Y finalmente hay una última diapositiva con algunas empresas que se dedican a la extracción de aceite de maní y la tecnología utilizada para este proceso y más o menos cuánto están produciendo. Con eso es lo último que vemos de lo que es el procesamiento de maní. Bueno, esto es todo entonces por la clase de hoy. Hemos terminado de ver el tema de tecnología del maní y hemos concluido con las clases teóricas de la materia. Esperamos que estos videos en general les hayan sido de utilidad para complementar tanto las diapositivas como todo el material, los apuntes complementarios que les hemos entregado, y también que sumado esto a las clases en vivo que hemos tenido, hayan aprovechado toda la información que involucra esta materia en este año tan particular que hemos atravesado juntos, separados pero cercanos. Espero que pronto se termine de normalizar la situación, que en algún momento podamos hacer las visitas que son tan importantes en esta materia, y que tengan un buen final de cursada y que sigan bien en todos sus proyectos, que se cuiden mucho y nos veremos en alguna otra oportunidad. Así que los mejores deseos para todos. Nos vemos entonces en otro momento. Hasta luego. Honey, why you so hard?